capítulo número 4, segundo libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo número 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo número 5. La palabra de Dios nos dice: ahora bien, Recab y Baná, los hijos de Rimón el Beerotita, partieron para la casa de Is-Boset y llegaron a la hora más calurosa del día, cuando él dormía la siesta. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso escaparon. Se habían metido en la casa mientras Is-Boset estaba en la alcoba, acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Is-Boset diciendo: mire, su majestad, aquí le traemos la cabeza de Is-Boset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Pero David le respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón el Beerotita: tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias, les juro que a quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias. Pero la recompensa que le di por tan buenas noticias, fue apresarlo y matarlo en Siclac. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Is-Boset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor nos entregue su palabra. Padre que estás en los cielos, esta mañana te damos las gracias porque nos tienes reunidos como pueblo. Sabemos, Señor, que es tan solo tu misericordia la que nos ha permitido llegar hasta este punto. Y es tu misericordia la que nos va a sostener. Esta mañana, Señor, en la meditación de tu palabra, queremos pedirte que tú nos puedas hablar, que nos ayudes, que nos instruyas, que nos capacites para toda buena obra. Es nuestra petición a ti, Señor. Te suplicamos, por favor, que nos hables. Háblanos, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, estimados hermanos y hermanas. Hermanos, sin lugar a dudas que el camino de David hacia el trono fue un camino marcado por la persecución, y en ese proceso tan difícil que Dios tuvo que conducir a David para llevarlo al trono de Israel, fue un proceso por el cual Dios sometió a su siervo para que sus convicciones fueran pulidas y puestas en prueba. Cuando Dios, hermanos, ha decidido trabajar en un área de nuestra vida y cumplir un propósito en un área específica de nuestra existencia, Dios necesita capacitarnos para entregarnos aquello que nos ha prometido.
Dios es un Dios responsable que sabe cuál es la medida de nuestra madurez para poder entregarnos todas aquellas bendiciones que, como ya le dije, nos ha prometido. Dios no nos va a bendecir si Él no tiene la seguridad que nosotros estamos listos y capacitados para recibir precisamente esas bendiciones. En ese proceso en el que a David se le prometió el reino de Israel, usted sabe que el camino fue bastante largo. Básicamente 15 a 16 años David tuvo que huir al desierto porque el delirio de persecución de Saúl, los celos enfermizos de Saúl, habían arrinconado a David a tal punto que él tenía que salvaguardar su vida. Pero en ese proceso, hermanos, en el desierto, David comenzó a rodearse de personas que, al igual que él, estaban en una condición bastante deplorable. Eran personas desahuciadas socialmente, despreciadas, endeudados, deprimidos, gente sin trabajo u oficio. Fueron los que se unieron a David. Pero el proceso por el cual Dios sometió a David también facilitó que David formara a los hombres que en su momento se iban a convertir en el brazo derecho del nuevo monarca de Israel. Durante ese lapso de tiempo hubo al menos 2 ocasiones en las que David tuvo la oportunidad de vengarse de las persecuciones de Saúl y de esa manera cesar las hostilidades que Saúl había tenido hacia su persona. Y en ambas ocasiones tuvo la opción de justificar esa venganza. El primer momento o la primera ocasión en la que David tuvo la posibilidad de vengarse de Saúl fue cuando precisamente David se encontraba en el desierto de Engadi. Dice la Biblia que Saúl básicamente, hermanos, andaba persiguiendo a David. Pero resulta ser que en esa expedición Saúl tuvo la necesidad de poder hacer sus necesidades fisiológicas. Obviamente que ahí no habían sanitarios, no habían baños y se necesitaba un lugar privado para que el rey pudiera hacer sus necesidades. Es ahí donde encuentra una cueva y dice la Biblia que Saúl se introduce en esa cueva y él estaba haciendo sus necesidades, pero Saúl no se había percatado que atrás de él estaban David y sus hombres. Y justamente en ese momento es cuando aquellos hombres que estaban con David le dicen: mira, David, hoy se cumple la palabra, la promesa que el Señor te hizo cuando te dijo que Él pondría a tus enemigos en tus manos para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Vea, hermanos y hermanas, cómo aparece la oportunidad para David que él se pueda vengar de Saúl, quien lo estaba hostigando, persiguiéndolo. Pero dice la Biblia que en ese momento, en esa cueva, mientras Saúl hacía sus necesidades, David se levanta y lo que hace es cortarle el borde del manto a Saúl. Pero solo ese acto de cortarle el borde del manto hizo que la conciencia de David se estremeciera. Dice la Biblia que se le remordió la conciencia por lo que había hecho. Probablemente en ese momento a David sí se le cruzó por la mente el deseo de quererse vengar de su perseguidor, el rey Saúl. Pero él mismo reflexionó y él dijo: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. Pero quiero que note, hermanos, cómo los hombres de David le dicen: el Señor te lo ha puesto en tus manos, el Señor quiere que tú te vengues, el Señor te ha dicho que pondrá a tus enemigos en tus manos para que hagas lo que tú quieras.
Sin embargo, vemos, hermanos, cómo David se sobrepone a eso. Y dice la Biblia que de ese modo David contuvo a sus hombres para que no le hicieran daño a Saúl. Obviamente que cuando Saúl terminó de hacer sus necesidades, salió de la cueva, y ya cuando Saúl se había retirado, Saúl es sorprendido por una voz que desde atrás le comienza a gritar: majestad, majestad. Y resulta ser que quien estaba atrás gritándole a Saúl era David. Pero cuando Saúl se percata que quien le estaba gritando a sus espaldas era David, dice la Biblia que David inmediatamente se postró en tierra y se inclinó. Vea la actitud de David frente a sus enemigos. En primer lugar, se dirige hacia Saúl con respeto. Le dice: majestad, majestad. Y su reconocimiento por quien era su perseguidor es de postrarse rostro en tierra. Con esa reverencia y con ese respeto, David le hace la pregunta a Saúl: ¿por qué su majestad hace caso de los que le dicen que yo le quiero hacer daño a usted? Usted podrá ver con sus propios ojos, le dice David, que hoy mismo que usted estaba en la cueva, el Señor me lo había puesto en mis manos. Y es más, le dice David a Saúl, mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida, porque yo dije: ¿cómo voy a poder alzar la mano contra el ungido, contra el rey del Señor? Y por si eso fuera poco, David le dice a Saúl: Padre mío, mire usted, aquí está el borde de su manto. Yo tuve la oportunidad de vengarme de usted, de quitarle la vida. Reconozca que mi intención no es traicionarlo, no es hacerle ningún agravio. Que el Señor se vengue de usted, pero yo no voy a alzar mi mano contra usted. Y es ahí donde David le dice un refrán que era bastante popular en la época: de los malos la maldad. Como queriéndole decir: su majestad, si yo fuese malo, como hay voces que quizás le dicen a su alrededor que yo le quiero quitar el reino, yo hoy hubiese tenido la oportunidad de quitarle la vida. Pero del malo es la maldad, y yo no actué con maldad. Y aquí viene el punto: que uno pudiera decir que David ahí pudo haber amenazado al rey, pero si otra vez me lo vuelvo a encontrar, sepa lo que yo me la voy a desquitar. No, David no hace eso, sino que por el contrario, David le dice: su majestad, ¿contra quién ha salido usted? ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? Si yo apenas soy un perro muerto. Vea cómo David se veía a sí mismo. David no se veía como una competencia hacia Saúl, sino que se estaba viendo como un perro muerto. Y no solo se ve como un perro muerto, sino que él mismo dice: yo soy una pulga. Usted ha salido a perseguir a un perro muerto, a una pulga. Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre usted y yo. Que examine el Señor mi causa y que defienda y me libre de usted. Y es ahí donde Saúl reacciona y dice: David, tú has actuado mejor que yo, porque has perdonado mi vida. En cambio yo quiero quitarte la tuya. Entonces vea, David se mantiene en su convicción, en la convicción que es Dios el que va a pelear su batalla. Pero yo quiero que usted note algo, que era lo que le estaban diciendo los siervos de David a David: el Señor te lo ha puesto en tus manos, véngate. El Señor te lo ha puesto en bandeja de oro, desquítatelas. Sin embargo, David se mantiene firme en sus convicciones. La segunda ocasión, que es un poco similar a la primera, dice la Biblia que
los habitantes de Zif fueron y le dijeron a Saúl que David se encontraba en el monte de Jaquila. Y es ahí donde Saúl nuevamente le entra el delirio de persecución y dice: alístenme 3 batallones, porque hoy sí le vamos a quitar la vida a David. Pero David toma la delantera y se percata que los habitantes de Zif han ido a denunciar a David que se encuentra en el monte de Jaquila. Sin embargo, cuando Saúl sale al encuentro de David, se hizo noche y el ejército ya estaba cansado de andar buscando. Y dice la Biblia que todo el ejército de Saúl y Saúl mismo se durmieron. Eso usted lo puede leer, hermanos, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 26. Pero dice la escritura que el Señor, así lo dice claramente, el Señor los había inducido a Saúl y a todo el ejército a un sueño profundo. Uno se puede preguntar a qué se debe o cuál fue la razón por la cual el Señor indujo al ejército de Saúl y a Saúl mismo en un sueño profundo. ¿Será que el Señor ahí le estaba abriendo la oportunidad a David para que se vengara de Saúl finalmente? La Biblia dice, hermanos, que cuando David se percata de que el ejército de Saúl estaba ahí dormido, junto a Abisai, que era hermano de Joab, entran al campamento, todos los hombres dormidos. Nadie se dio cuenta que David andaba ahí con uno de sus oficiales. Y dice la Biblia que David entró junto a Abisai en la tienda donde estaba dormido Saúl. Al lado de Saúl había una lanza y había una jarra con agua. Eran utensilios reales. Y nuevamente Abisai, que era el oficial de David, le vuelve a decir a David: hoy el Señor te lo ha puesto en tus manos para que tú te vengues. ¿Sabes qué, David? Ni siquiera tú tienes que mancharte las manos de sangre. Déjame matarlo de un solo golpe y ya vas a ver que no tendré necesidad de rematarlo. Nuevamente un oficial de David le está diciendo a David: el Señor te lo ha puesto en tus manos. El Señor te lo ha puesto para que te vengues, para que tú te tomes el trono. Pero inmediatamente David, la convicción de David, sale en esa situación. No lo mates, le dice David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor y quedar impune?, le dice David. Y David llega a una resolución: tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo va a herir, o él mismo permitirá que le llegue la hora de la muerte, o él mismo va a permitir que caiga en batalla. En cuanto a nosotros, que Dios nos libre de vengarnos de Saúl. Y dice la Biblia que lo único que hizo David fue tomar la lanza y el jarro de agua y salieron. Y ya cuando estaban al otro lado de la colina, nuevamente David comenzó a gritarle, pero en esta ocasión ya no le gritó a Saúl, sino que le comenzó a gritar a Abner. Y le dijo: Abner, Abner, comandante del ejército de Israel, ¿qué precio se le ha de pagar a la persona que ha descuidado la vida del rey? Esta misma noche han entrado unos hombres con la intención de matar al rey y tú has estado dormido. Y en ese momento dice la Biblia que Abner se levanta, pero también Saúl le escucha la voz. Y esa era la voz de David. Saúl entiende, ese es David, y sale inmediatamente. Se da cuenta, despierta de su sueño. Y cuando ve a David que le está gritando al general, a su general, al que debía de cuidar de su vida, en ese momento David le enseña: si yo, su majestad, hubiese querido quitarle la vida, lo habría hecho. Hoy yo entré y mire, aquí tengo su lanza,
y su jarra de agua. Aquí está su siervo. Y es ahí donde Saúl nuevamente, hermanos, porque Saúl era un poco esquizofrénico, loco, le dice: hijo mío, ¿qué estoy haciendo? Tú te has comportado de mejor manera que yo. Pero nuevamente, hermanos, la segunda vez Abisai le dijo a David: el Señor te lo ha puesto en tus manos. El Señor te lo ha puesto para que te vengues. Y no era para menos. Saúl había sido un perseguidor de David. Y si David hubiese querido justificar su venganza, ahí tenía una opción. Era la segunda vez. Esto, hermanos, a nosotros nos deja una importante lección. Y es que si nosotros queremos ser fieles a Dios, tendremos que esperar en el tiempo de la exaltación de Dios. Nosotros podemos tomar venganza con nuestras propias manos, y lo que es más, podemos justificar los caminos fáciles. Muchas veces, hermanos, vendrán a nuestra vida, al igual que David, personas que nos van a querer decir que tal o cual cosa es la voluntad de Dios. Pero es ahí donde nosotros tenemos que ser firmes y fieles a nuestras convicciones. Por eso yo le pregunté a usted, la Biblia lo dice claramente, que había sido el Señor el que había inducido a un sueño profundo al ejército de Saúl y a Saúl mismo. Si ahí David hubiese querido matar a Saúl, lo hubiera hecho. Y es más, él pudo haber justificado su venganza diciendo: si el Señor los ha puesto a dormir, el Señor ha puesto a dormir hasta el mismo rey. Si David ahí mismo hubiese querido matar a Saúl y a todo su ejército, él lo pudo haber hecho. Es más, él hubiera dicho: el Señor me los está entregando en mis manos. Él pudo haber justificado su venganza. Pero una cosa que debemos de entender es que Dios había permitido eso para probar el corazón de David. Por eso es que yo le decía a usted al principio, Dios quiere bendecirnos, pero antes de bendecirnos es necesario que Dios pruebe nuestro corazón. Y no porque Él no sepa de qué estamos hechos. Dios nos quiere enseñar a nosotros la consistencia y el carácter de lo que estamos hechos. Aun cuando los enemigos de David cayeron en desgracia, aun cuando Saúl, su perseguidor, tuvo que morir, la Biblia dice que cuando Saúl estaba al borde de la muerte, le dijo a un amalecita: mátame, porque prefiero que me mates tú y no que me maten mis enemigos los filisteos. Y la Biblia dice que el amalecita mató a Saúl. Pero este amalecita dijo: bueno, hoy tengo una oportunidad, hoy me voy a ir a congraciar con el rey, le voy a llevar la diadema de Saúl y el brazalete de Saúl y se lo voy a ir a entregar a David. Y quizás con esto David me va a dar una recompensa porque le maté a su enemigo. Y dice la Biblia que cuando el amalecita llegó a darle esa tan buena noticia, en ese momento David se molestó. Lo que la amalecita pensaba era que David iba a decir: hey, qué bien, buen siervo, vengaste a mis enemigos, fuiste instrumento de Dios para salvar mi honor. No, lo que pasó fue lo siguiente: es que David mandó a llamar a sus oficiales y le dicen: agarren a ese amalecita y vayan a matarlo, porque se atrevió a tocar al ungido del Señor. Y es más, dice la Biblia que los cuerpos de Saúl y de Jonatán estaban colgados en unas guarniciones filisteas. Y David, hermanos y hermanas, pudo haber dicho: bueno, está bien, merecido se lo tiene. Del malvado es la maldad, así que está bien que termine ahí.
Pero no, lo que David hace es tener duelo. A David le duele que ahora su enemigo ha caído en una desgracia. Yo le pregunto a usted, estimado hermano y hermana, y respóndame con sinceridad, porque si vamos a iniciar este nuevo año, debemos de aprender a liberarnos de cosas que no están bien en nuestro corazón. Cuando se trata de que a tu enemigo le va mal, cuando a tu enemigo le va mal, ¿qué haces tú? Lo que haces es comenzar a hacer comentarios cargados de odio y de desprecio, si merecido se lo tiene, si ese es un gran impío, si con razón le pasó eso, si ese es un hijo del diablo. O por el contrario, tomas la actitud de David y la actitud de Jesús, que es la actitud de la misericordia y la compasión. ¿Te dueles por el pecado de otros o lo celebras? Vea lo que hizo David. En 2 ocasiones le dicen a David: el Señor te lo ha puesto en tus manos. El pasaje que ahora hemos leído vuelve a aparecer con la misma característica una tercera vez. Ya aquí Saúl ha muerto y un descendiente de Saúl, Isboset, el cuarto hijo de Saúl, se queda con 10 tribus de las 12 que tenía Israel. Israel estaba, hermanos, compuesto básicamente de esas 12 tribus. Y David tenía la tribu más pequeña. Pero resulta que este sucesor de Saúl, Isboset, tenía mucha confianza en Abner, quien había sido general del ejército de Saúl. Pero llegó un momento en que Abner resolvió que era mejor pasar su lealtad a David. Y es ahí, hermanos, donde, para no hacer larga la historia, porque esto lo puede encontrar en los primeros capítulos de este segundo libro de Samuel, dice la Biblia que el otro general, el general de David, Joab, sintió celos y lo mató. Mató al general de Isboset. Cuando lo mató, Isboset quedó desprotegido. Y 2 de sus oficiales, que son los que hemos leído ahora, Recab y Baná, dijeron: aprovechemos, este es el momento para matar a Isboset, el descendiente de Saúl, y nos vamos a congraciar con David. Y dice la Biblia que aprovechando que Isboset estaba durmiendo en su recámara al mediodía, estos 2 hombres entraron con la excusa que querían un poco de trigo, y mientras el rey Isboset dormía, lo apuñalaron en el vientre. Y no solo les bastó eso, sino que dice la Biblia que inmediatamente le cortaron la cabeza y se la llevaron a David. Y vea, y eso fue lo que leímos, hermanos. Vea lo que dice el versículo 8. Después de que le cortaron la cabeza a Isboset, vea este texto, hermanos. Presten atención a este pasaje. Dice el verso 8: y al llegar a Hebrón, le entregaron a David la cabeza de Isboset, diciendo, vea lo que va a decir este pasaje: mire su majestad, aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. Oiga, el Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Por tercera vez le vuelve a resonar a David aquellas palabras: el Señor ha vengado a tus enemigos, David. Tú no has tenido que manchar tus manos de sangre, nosotros lo hicimos por ti. Así que alégrate porque Saúl ha sido aniquilado. Nosotros hemos vengado tu honor. Hermanos, ¿qué significaba eso para David? Que si Isboset moría, David se iba a quedar con todo el reino de Israel. Ahora David ya no tiene opositores,
ya no tiene adversarios políticos, ahora él tiene todo el poder. ¿Qué hizo David cuando se enteró que sus enemigos ahora habían sido asesinados y que estos hombres, en su supuesto anhelo de congraciarse con el rey, le llevan la cabeza de Isboset? No crea que David los condecoró y les dijo: les voy a dar una plaquita de reconocimiento, les voy a dar una medalla a la lealtad y al honor, a la estrella de David. No fue eso. Dice la Biblia, vea lo que dice, verso 10: les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Siclag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. Hay un refrán de los ancianos que dice de la siguiente manera: el león juzga, ¿cómo dice? El león juzga por su condición. Estos malvados pensaban que David era un malvado. Estos malvados pensaban que David era alguien que se alegraba por la desgracia de sus enemigos. Pero David era diferente. David era distinto. David sabía que el mal no se vence con más mal, sino que el mal se vence con el bien. ¿Sabe, hermanos y hermanas? Ese es el principio de David: vencer el mal con el bien. Por eso dice el escritor de Romanos en el capítulo 12, versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La manera en que tú te vas a vengar de los que te hacen daño, de los que se burlan de ti, no es que tú te vengues burlándote de ellos, no es que tú te vengues haciendo cosas peores de las que ellos te hacen a ti. Es más, cuando Pablo escribe este pasaje, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ese versículo viene después de una serie de exhortaciones en las que Pablo les dice: bendecid a los que os persiguen, no paguéis a nadie mal por mal. El tema de Pablo es: actúen con sinceridad, demuestren que ustedes son diferentes, que ustedes son distintos, que son gente de bien. Entonces usted note que cuando nuestras convicciones son puestas a prueba, Dios siempre va a desafiar nuestra naturaleza pecaminosa. Porque ¿cómo somos los seres humanos, hermanos y hermanas? A nosotros, si nos golpean, queremos golpear. Si nos insultan, queremos devolverles el insulto. Si de repente el vecino loco que tenemos a la par nos pone un gran musicón a las 10 de la noche, usted quiere poner una predicación a las 11 de la noche y usted se quiere vengar. Pero ¿sabe algo? Satanás sabe que si él logra llenar su corazón y su mente de venganza, de odio, de resentimiento, de alegrarse por la desgracia de quien le hace mal, ha logrado su misión. Porque eso es lo que hace Satanás. Hermanos y hermanas, si nosotros admiramos a David, que en 3 ocasiones tuvo la oportunidad de justificar su maldad, su venganza, y vemos como David dice: no, yo no me voy a vengar, que sea el Señor quien pague, que sea el Señor quien obre. ¿Sabe? Si admiramos a David por esto, mayor admiración deberíamos de tener por Jesús nuestro Señor, quien él venció el mal con el bien.
Jesús, hermanos y hermanas, fue el ejemplo perfecto de cómo vencer el mal con el bien. Que como dice la Biblia en Primera de Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y usted, hermano, si le pitan, ya sabe qué, en la calle, ¿qué hace usted? Hermanos, y si a usted le insultan, ¿qué hace usted? Es más, Jesús, hermanos y hermanas, cuando se sometió a sus captores, él mismo venció al pecado y a Satanás y a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque el mal de esta gente, ellos pensaban que habían ganado algo cuando clavaron a Jesús en la cruz. Ellos creían nos hemos deshecho de Jesús. Ellos creían al fin acabamos con este Galileo. Sin embargo, lo que ellos no se dieron cuenta es que toda esa maldad que hicieron hacia el Señor vino a ser el bien que nos habilitó la redención y la salvación y la vida eterna, hermanos y hermanas. Jesús venció el mal con un bien mayor al darnos salvación y vida eterna. Entonces note, nosotros también debemos de vencer el mal de la misma manera. ¿Cómo? Con el bien. El Señor dice, mía es, ¿qué dice? Mía es la venganza, yo pagaré. Y Dios es un Dios justo. Así que no se manche sus manos vengándose de ese compañero de trabajo que le hace la camita. No se vengue, hermanos, de aquellos que lo injurian. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y nuestro Dios es un Dios justo que sabrá darle a cada quien lo que merece. ¿O no cree usted en un Dios vivo? Yo sigo creyendo en el que está sentado en el trono, hermanos y hermanas. A ese Dios no se le escapa nada. Su mirada está en todo este mundo. Él ve todo lo que ocurre. Pero nosotros no somos llamados a vengarnos. Debemos de hacer lo que Jesús hizo, encomendar nuestra causa a Él. Dígale, Señor, me está yendo mal en el trabajo. Mira cómo este compañero de trabajo me pone mal ante el supervisor, ante el gerente. Él quiere que me quiten del trabajo. Vaya delante del Señor. No trate de vengarse usted por sus propios medios, porque aún el mal que le hacen a usted sirve para su provecho. La Biblia dice esto, hermanos y hermanas: a los que aman a Dios, ¿qué dice? Algunas cosas, no, dice todas las cosas nos ayudan para bien. Aún esa gente que desea vernos mal, Dios la utiliza para nuestro provecho. Aún aquellos que nos injurian y nos maldicen son para nuestro provecho. Dicen amén, hermanos. Pero hay que hacer algo más, porque ya le dije, no basta con el hecho de que yo no me vengo. Hay que hacer algo más con aquellos que nos hacen mal. El proverbista dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale agua salada para que se termine de morir. ¿Dice eso, hermanos? No. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque el Señor es juez justo y ha de pagar a cada quien conforme a sus obras, dice el proverbista. Pablo incluso utiliza esas palabras, y él ahí donde dice: vence el mal con el bien. Hermanos, piense por un momento en esto. Si el que lo ofende, si el que le hace daño quiere exhibirlo a usted y ridiculizarlo, ¿qué ocurrirá si usted en vez de vengarse actúa de manera bondadosa? ¿Quién se va a ver mal, hermano? El pecador, el que quiere hacerle daño.
Pero usted debe de actuar con justicia, como David lo hizo, como Jesús lo hizo. Jesús, hermanos, hizo una mención importante al hablar acerca de Satanás, porque los fariseos decían que Jesús echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Pero Jesús enseñó un principio importante, y es que Satanás no puede expulsar a Satanás. El mal no se vence con mal. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Igualmente, ¿cómo terminará la hostilidad de este mundo? Cuando los cristianos aprendamos a vivir el evangelio plenamente y aprendamos a perdonar a los que nos hacen daño. Cuando, hermanos y hermanas, no tomamos la venganza con nuestras propias manos y no injuriamos a los que nos maldicen. Quiero decirle que este año usted va a tener personas a su alrededor que le van a hacer la camita, que van a hablar mal de usted, pero ante todo eso, bendiga. Si lo maldicen, bendiga. Si su enemigo tiene hambre, dele de comer. Si su enemigo tiene sed, dele de beber, porque en esto usted reflejará a aquel que murió por usted en la cruz del Calvario y que también hizo lo mismo con usted, hermano y hermana. Amén. Actúe con honra. Actúe con honra. A veces, hermanos, como cristianos, muchas veces cuando vemos que un pecador le va mal, nosotros decimos: si merecido se lo tiene. Ese sinvergüenza está bueno que le pase eso. Esa malvada está bien que le pase eso. Y yo le pregunto a usted: usted no era buena pieza. Si estamos acá, hermanos, si estamos acá en esta iglesia, no era porque éramos buenas piezas. Si nosotros éramos de lo peorcito, hermano. El Señor en su misericordia metió su mano en el lodo cenagoso y de ahí nos sacó. Él pudo haberse vengado de nosotros, pero ¿qué hizo? Nos perdonó por su gran amor y su gran misericordia. Dios no nos ha puesto de jueces de nadie. Así que, hermanos y hermanas, actuemos con misericordia. Cuando veamos que un pandillero muere, no digamos: está bueno que le pase eso a esa rata. Hay cristianos que así se expresan. Jesús no se hubiera expresado así. Jesús hubiera sentido dolor, hubiera sentido tristeza. Hermanos y hermanas, solo en eso vamos a reflejar el amor de Cristo, cuando nuestras obras sean diferentes. Pero si el cristiano se venga como lo hacen los del mundo, ¿en qué nos distinguimos? Si nosotros, hermanos y hermanas, le ponemos zancadillas a la gente, ¿en qué nos distinguimos de la gente de allá afuera? En nada. Simplemente venimos a darnos un baño de religiosidad el domingo, pero allá afuera le echamos el carro al diácono. Allá afuera, hermanos y hermanas, tratamos la manera de maldecir, nos enojamos. Pero aún David con sus enemigos se comportó a la altura de la dignidad de un rey terrenal. Y usted, que es hijo de Dios, debe de comportarse a la altura y a la dignidad de un pueblo santo, de real sacerdocio, quien ha de juzgar y heredar esta tierra en su momento. Que se nos note el cristianismo, hermanos. Amén, hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que esta mañana el Señor nos ha dicho, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana quiero hacer una invitación ya para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que quieran reconciliarse. Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. La vida de los seres humanos está marcada mucho por la venganza, por el odio, por el desquite. Y muchas veces queremos justificar la venganza, queremos justificar el que nosotros nos comportemos o nos rebajemos al nivel de aquellos que nos ofenden. Pero al hacerlo, perdemos nuestra calidad como cristianos.
Así que esta mañana, si hay alguna persona que desea reconciliarse o que quiere entregarle su vida a Cristo, puede hacerlo. Tal vez usted dice: hermano, me es difícil tratar de manera diferente al que me ha hecho daño. Yo lo entiendo. Lo entiendo por dos razones. Si a nosotros como cristianos que tenemos el Espíritu Santo a veces se nos complica, ahora que usted no tiene a Jesús en su vida, con mucha más razón se le complicará más. Pero un corazón que ama aún a aquellos que le han hecho daño es solamente posible cuando hemos recibido el perdón de Dios. Así que si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. No se trata de un cambio de religión, se trata de que usted decida entregarle su vida a aquel que le ha hecho bienes. El Señor podría vengarse de nosotros por todo el pecado que hemos cometido en su contra, pero no lo hace. Extiende su misericordia primeramente para aquellos que quieran arrepentirse. Así que esta mañana yo te invito para que en el lugar donde estás te pongas en pie y te unas conmigo a esta oración. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te vengues, porque te vas a herir más todavía. David, incluso ante la caída de sus enemigos, no se alegró, los trató con honra. ¿Cuánto de eso nos hace falta a nosotros en este mundo? ¿Hay alguien esta mañana entonces que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Cierra esta invitación ya. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a no vengarnos, a no actuar de la misma manera en que lo hacen los inconversos. Que en vez de maldiciones demos bendiciones. Que en vez de hacerle males al que nos ha dañado, les hagamos bienes. Porque haciendo esto venceremos el mal con el bien. Cierro la invitación. ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo? Le invito para que se ponga de pie. Nadie te puede obligar, es algo voluntario. ¿Hay alguien esta mañana? Cierro la invitación ya. Oremos entonces. Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, venimos delante de ti, en primer lugar para pedirte perdón. Si nosotros nos hemos querido vengar de aquellos que nos han hecho daño, incluso si hemos querido justificar nuestra venganza, creyendo que es tu justicia, cuando no es así. Señor, tú a veces permites los daños hacia tu pueblo por parte de aquellos que no nos aman, con la intención de que a través de ese daño podamos reflejar el amor cristiano, no vengándonos. Hoy yo te pido, por favor, en esta hora, que tú nos ayudes para reflejar tu amor a aquellos que nos hacen mal. Ayúdanos a bendecir y no maldecir. Ayúdanos a proveer a aquellos que nos quitan. Haciendo esto, Señor, demostraremos que somos verdaderos hijos tuyos. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos. Bendice a los oyentes de la radio, a los que a través de los medios de comunicación están rindiendo en este momento sus vidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.